Buenos días a todas, a todos. Bienvenidas a la última sesión de las jornadas de estudio de la imagen, Desfolclorizando lo Gitano. Gracias por venir también a un sábado a estas horas. La verdad que creo que estáis siendo un público también súper fiel y ahí dándolo todo. También en las conversaciones que se han generado estos días. Estamos muy contentas hoy de cerrar estas jornadas y, como os habíamos anunciado, tenemos hoy aquí a Daniel Baker y a Ana Mirga y a Inés Plasencia. Y hoy vamos a empezar con Daniel Baker, pero quería hacer una anotación antes de presentar, de pasarle la palabra a Inés, y es que en el programa vamos a hacer un pequeño cambio de horario, pero que no incide mucho en las horas, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, no sé si lo tenéis a mano, pero la conferencia de Daniel acabará a las 11:45, dejaremos, bueno, quizá un poquito más tarde porque estamos empezando unos minutos más tarde, pero dejaremos como unos 10 minutos entre la conferencia de él y la de Ana. La de Ana empieza a la misma hora que está prevista, a las 12, pero también acabará un pelín antes, y entonces la conversación la adelantamos, ¿vale? Entonces empieza a la 1 y vamos a tener un poquito más de margen para la conversación, y la conversación acaba a las 2 menos cuarto. Así tenemos también esos 15 minutos de finalización, porque sabéis que a las 2 tenemos este cierre que nos va a hacer Trinidad Reyerta en el vestíbulo, esta performance. Y bueno, como ya os anunciamos, estáis invitadísimas a quedaros, que vamos a dar un pequeño pisco labis y para compartir, para charlar, bueno, pues para sacar todas las conclusiones de una manera más distendida. Os invitamos a que os quedéis a partir de cuando termine la performance a tomar algo con nosotras. Y bueno, sin más dilación voy a presentar a Inés. A Inés, es una vieja conocida de aquí, del Museo Centro de Arte 2 de Mayo. El año pasado estuvo comisariando las jornadas de estudio de la imagen, que eran sobre arte y salud mental, como algunas recordaréis. Y bueno, pues ella es crítica, comisaria, investigadora, un perfil muy polifacético, que ya lo conocemos. Y nada, y ahora también está trabajando aquí en esta casa sobre un grupo que se ha creado recientemente sobre arte y reclusión. Y ella va a moderar hoy la mesa y va a presentar a nuestros invitados de hoy. Muchas gracias. Gracias, Estrella. Se me oye bien, ¿no? Bueno, en primer lugar, buenos días y buenos días, Daniel. Me hace muchísima ilusión estar con esta mesa. Bueno, además Daniel Baker y yo nos conocimos ya hace algunos años. Su trabajo ha sido muy importante para mí a muchos niveles. Me ha descubierto, me descubrió en su día, ¿no? Y a partir de su trabajo fui indagando más en cuestiones en torno a lo que él describió como la visualidad gitana, que es un concepto muy interesante para pensar desde lo visual y desde la práctica de arte contemporáneo. Por otro lado, esta mesa está planteada desde una perspectiva que yo creo que en la configuración de las jornadas, ¿no? Pastora, Tania, consideraron también muy importante, que es la cuestión transnacional, que al fin y al cabo es algo fundamental, muy importante en la cuestión, en la historia, ¿no? del pueblo gitano, y también en la práctica, en las instituciones culturales y la práctica artística, también muy importante, ¿no? esta cuestión de lo transnacional, lo que conecta en diferentes contextos nacionales al pueblo gitano. Bueno, vamos a tener después tiempo para hablar y para lanzar algunos de estos debates, así que nada, yo de momento voy a presentaros a Daniel Baker para escuchar su conferencia, y después, antes de la suya, pues os presentaré a Ana Mirga Kruselnica. Daniel Baker es un artista cuya labor abarca desde el trabajo en estudio hasta la escritura, pasando por el comisariado de exposiciones. Desarrolló su ecléctica metodología mientras investigaba la estética romaní para su doctorado en el Royal College of Art de Londres. Su obra se ha incluido en Documenta 15 y en Manifesta 14 y ha aparecido en 4 ediciones de la Bienal de Venecia, en calidad tanto de artista en 2017, 2011 y 2022, como de comisario de Futurroma en 2019.
El trabajo de Baker analiza el papel de la labor artística en la plasmación de la acción social mediante la reconfiguración de aspectos de la visualidad gitana. Su obra se ha expuesto a escala internacional y se puede encontrar en colecciones de todo el mundo. Entre sus publicaciones figuran We Roma, A Critical Reader in Contemporary Art, Ex Libris, Futuroma y GRT, LGTB+, Spoken History Archive. Actualmente vive y trabaja en Londres. Bueno, pues nada, de nuevo muchas gracias por haber aceptado la invitación y cuando quieras. Thank you, Inés, for your lovely introduction. It's a great pleasure to be here, and thank you very much to Tania and Pastora for inviting me. Es un gran placer estar aquí. Gracias a Tania y a Pastora por haberme invitado a venir a una querida institución. Voy a mostraros bastantes imágenes y voy a ir leyendo un documento que he elaborado para vosotros. Las primeras imágenes que veis se refieren a un lugar de viajeros en Reino Unido, en las afueras de Londres. Ahí vivió mi familia durante bastante tiempo, desde después de la guerra hasta los 50. Yo nací justo después de que se mudasen a una zona que está bastante cerca de este emplazamiento. Este, de hecho, es mi abuelo. Y 3 de mis hermanos en el vehículo que vemos en la parte posterior. Ahí es donde vivieron algunos de mis familiares, en este vehículo. Y aquí vemos una imagen de una reunión, una especie de reunión con un personaje político que vino a hablar a los gitanos locales del ámbito de los gitanos itinerantes o viajeros. En cuanto a mi ponencia, se denomina Visiones cambiantes, visualidad gitana, estética romaní. La relación entre la vida cotidiana de los gitanos y su práctica artística sigue siendo una inspiración subyacente en mi trabajo. Está influenciada desde una edad temprana por mi entorno familiar y he seguido explorando los significados que encierra la visualidad gitana a través de mis continuos encuentros con la cultura material de mi comunidad. Además de aumentar mi comprensión de las implicaciones de gran alcance de la práctica artística romaní, estos encuentros también actúan como investigación fértil para mi propia creación artística y para mi comisariado. Son actividades que tratan de descubrir nuevas perspectivas a través de la deconstrucción y posterior reconstrucción de aspectos de la visualidad gitana. La vida al margen de la sociedad ha seguido influyendo en las vidas de las comunidades romaníes, lo que ha dado lugar a una visión del mundo que a menudo ha situado a los romaníes en desacuerdo con la sociedad y el Estado-nación, facilitando así un ideal de alejamiento de la organización política rutinaria de la vida para forjar nuevas formas de ser y modelos alternativos de existencia. No es de extrañar, pues, que las vanguardias del pasado consideraran la cultura gitana como un marcador de creatividad progresista y pensamiento innovador. Cuando estos movimientos experimentales copiaron el estilo gitano para oponerse a las convenciones, no pretendían invocar ninguna actividad artística singular, sino una forma de vida impregnada de acción creativa, energía y resistencia. Esta es una imagen del siglo XIX, en París. El término bohemio entró por primera vez en el vocabulario inglés como eufemismo de gitano en la década de los 20. En 1828 se utilizó para describir el traje de un personaje gitano en una obra titulada La Torre de Nestlé. Pero fue en Francia, en 1834, cuando el periodista comunero Félix Piat lo utilizó en una descripción de los jóvenes que inundaban París con entusiasmo en pos de la vida artística. Piat dijo que estos bohemios gitanos habían contraído una enfermedad a la que llamó artistismo. Esta es una fotografía del artista británico Augustus John, aproximadamente en 1900, con su familia, y le podéis ver aquí emulando el estilo visual del estilo de vida gitano, que consideraba algo admirable.
o admirado. Esta idea de lo bohemio unido a lo gitano fue bastante fundamental en la vida de Augustus John. Durante el florecimiento de la élite intelectual del siglo XIX, estas cualidades aspiracionales se manifestaban principalmente mediante la adopción de un look, un estilo sartorial que hablaba concisamente de un inconformismo rebelde y al mismo tiempo encarnaba ideas de vida vividas al margen de la sociedad. Esta potente abreviatura de rebeldía cultural ha seguido perdurando mucho tiempo después de que sus raíces en el modo de vida de los gitanos se hayan oscurecido. No obstante, sigue proporcionando un punto de vista desde el que la vanguardia intelectual puede criticar rutinariamente el status quo. A pesar de la erosión de los vínculos entre el arquetipo bohemio y el gitano, el concepto de bohemio sigue vinculando directamente las ideas de creatividad convencional con los gitanos o romaníes. Hoy en día, el tropo de bohemio sigue sirviendo de modelo para la imagen popular del artista, y con razón. Los artistas siguen ocupando una posición liminal dentro de la sociedad, al igual que los romaníes. La sociedad está dividida en cuanto al papel de los artistas, del mismo modo que con los romaníes. La sociedad tolera a los artistas por su eventual valía, pero se resiente porque se salten las normas. Lo mismo ocurre con los romaníes, pero su valor queda oculto por la relativa ausencia de un legado material formalizado. En consecuencia, el valor gitano ha permanecido en gran medida no identificado por muchos, aun cuando el concepto de bohemio sigue apuntalando la noción general de creatividad tan valorada por las empresas artísticas, intelectuales y comerciales de hoy en día. Dado que el papel de los romaníes en el desarrollo de la bohemia y la vanguardia revolucionaria ha quedado oculto a través de historias selectivas, merece la pena examinar más de cerca los factores que suscitaron inicialmente tal admiración, pues son estos fenómenos los que siguen informando el arte y la vida de los gitanos en la actualidad. Entre estos factores se encuentran las paradójicas circunstancias en las que siguen viviendo muchas comunidades romaníes. Asignados a los márgenes durante siglos, pero rodeados de opresión, un estado de contingencia sigue apuntalando la experiencia colectiva de los romaníes, lo que da lugar a estrategias de supervivencia que siguen llevando consigo el potencial innovador de desafiar y remodelar los límites de lo convencional. La flexibilidad y la espontaneidad han persistido para situar la vida de los romaníes como un lugar de innovación ingeniosa y resistencia creativa. Sin embargo, esa misma mutabilidad también alimenta una desconfianza universal hacia los romaníes, una desconfianza ligada a la noción de que los romaníes son continuamente forasteros, no fijos, no arraigados y, en última instancia, irresponsables. Este tropo de operar al margen de los sistemas sociales aceptados se ve agravado por la ausencia de una tradición literaria en la cultura romaní. Una situación que históricamente ha dado privilegio a la visualidad como vehículo principal a través del cual se distribuyen la aculturación y la agencia social. Sin embargo, a pesar de esta mayor facilidad para la comunicación visual, la visibilidad sigue siendo una cuestión compleja para los romaníes. El reconocimiento y la validación que permite la visibilidad y que son fundamentales para la política de identidad han permanecido en gran medida esquivos para las comunidades romaníes hasta hace relativamente poco tiempo. Las razones de este retraso a la hora de invocar la visibilidad como herramienta de emancipación son psicológicamente complejos, pero al mismo tiempo pragmáticamente sencillas. Evitar el peligro, por tanto, evitar ser visto. Mi interés por los mecanismos y las implicaciones de la visibilidad dentro de la cultura romaní surgió durante la realización de mi tesis de licenciatura titulada The Queer Gypsy en 2001, el primer estudio jamás realizado sobre la experiencia de la población romaní LGTBQ+. Esta investigación se centró en la posibilidad de que las identidades en cuestión, queer y romaní, no queden inmediatamente señaladas por la apariencia física o los cuerpos, y que estas circunstancias permitan una mayor oportunidad de manipular o dar forma a la identidad según el lugar y la situación.
También se examinó el fenómeno de pasar, es decir, de poder ocultar o revelar determinados aspectos de la propia identidad, en este caso la etnia y la sexualidad, en función del contexto y de los posibles beneficios, por ejemplo, la seguridad frente a posibles daños. En concreto, se abordó el modo en que la experiencia del individuo romaní de pasar, como no gitano en la sociedad en general, puede influir en la experiencia de ese mismo individuo a la hora de gestionar su homosexualidad, su condición queer en la sociedad romaní. El estudio reveló que la visibilidad podía convertirse en una cuestión de elección y que la manipulación de tales visibilidades era posible como resultado directo no solo de la falta generalizada de representaciones de la vida de los romaníes en el mundo no romaní, incluidas las comunidades LGTBQ+, sino también de la falta de representaciones positivas de la homosexualidad en el mundo romaní. La instrumentalización resultante de la representación del pasar se convertiría en un concepto clave de mi posterior investigación sobre la visualidad romaní y de mi propia práctica artística. Junto con la oportunidad de conseguir investigación sobre la experiencia de los romaníes queer fue la aparición de una metodología ecléctica de escritura, trabajo de campo y práctica artística, una estrategia que sigue sustentando mi proceso de trabajo en la actualidad. Las cuestiones ilusorias de la visibilidad, que habían tenido un impacto tan significativo en las vidas de las personas que entrevisté durante la investigación, despertaron en mí el deseo de examinar cuestiones más amplias de la visibilidad de los romaníes y las formas en que la visualidad romaní podría seguir reflejando e informando las vidas de los romaníes. Los temas clave que surgieron durante mi estudio sobre los gitanos queer se referían a la invisibilidad del cuerpo gitano en la sociedad y las correspondientes mutabilidades de identidad que ello facilitaba. Las historias de visibilidad comprometida que aprendí de los entrevistados me condujeron a mi investigación doctoral sobre la visualidad gitana, que se propuso examinar la red de relaciones sociales que rodean la cultura visual gitana, con el objetivo principal de identificar los elementos clave de la estética romaní y determinar sus significados, utilizando mi propia práctica de estudio como herramienta de interpretación y de análisis. La ausencia de estudios formales sobre la cultura visual romaní fue un factor clave a la hora de determinar mi trayectoria investigadora. Aunque esta ausencia me sorprendió, dada la naturaleza tan visual de la vida de los romanís, me di cuenta de que no era más que un eco de la ausencia de los romanís en los relatos nacionales que la sociedad decide contar. Además, esta falta de atención me puso de manifiesto una relación directa entre la visibilidad cultural y la agencia social de los romanís, y me impulsó a averiguar más sobre el papel de la visualidad en el seno de las comunidades romanís. Mis posteriores investigaciones sobre el funcionamiento y las implicaciones de la cultura visual romaní me llevaron a introducir el concepto de estética romaní, una idea que considero más útil que pensar en el arte romaní de forma aislada. Mi propia práctica artística cambió radicalmente cuando empecé a investigar la cultura visual de mi comunidad. Del mismo modo que el examen de mi propia experiencia de crecer como gay en una comunidad gitana había informado mi investigación sobre los gitanos queer, crecer en un hogar gitano fundamentó mi estudio de la visualidad gitana, permitiéndome un punto de vista privilegiado sobre las formas en que la decoración y los adornos de la vida cotidiana narran e informan la experiencia gitana. Algunos de los recuerdos más vívidos de mi infancia son las colecciones de vajillas ornamentadas Algunos de los recuerdos más vívidos de mi infancia son las colecciones de vajillas ornamentadas que mi familia exponía en vitrinas, con paneles de espejo decorados, que permitían ver los objetos reflejados desde todos los lados a la vez, en un caleidoscopio de símbolos y narraciones. Tengo que darme un poco de prisa. Esta es una ventana de nuestra roulotte, una ventana muy decorada, como veis, que emplea elementos de funcionalidad y de ornamentación que son aspectos clave en la visualidad gitana y también en mi obra. Aquí vemos un vehículo bastante antiguo, bastante viejo, que se ha decorado para intentar imitar ornamentación de un vagón de madera del estilo antiguo. Esta es una foto interesante para mí porque fusiona una modernidad
con una tradición de una manera muy natural. Esta es una caravana, una roulotte bastante antigua, bastante bonita en sí. Y esta es otra ventana adornada que lleva directamente al espacio interior de la caravana. A través de mi investigación me quedó claro que nuestro hogar familiar y los hogares de nuestros parientes eran motores de agencia artística y que la decoración y los artefactos que poblaban estos espacios desempeñaban múltiples funciones y generaban múltiples significados en términos de nutrición artística, narrativa cultural y funcionalidad pragmática. Mi investigación demostraría que esta multisituación es un factor común del arte gitano y de la estética romaní. Mi estudio de la visualidad gitana y sus implicaciones más amplias comenzó con una exposición que comisarié en Londres en 2007 titulada No Gorgeous. Este proyecto constituyó la base de mi trabajo curatorial posterior, iniciando una trayectoria temática hasta Futuroma en la Bienal de Venecia en 2019. Y One Day We Shall Celebrate Again. Un día celebraremos de nuevo Roma MoMA en la documentación 15 en 2022. Todo ello en orden. La exposición No Gorgeous se centró en objetos fabricados por gitanos en el Reino Unido y trató de promover la visibilidad de los gitanos, de los romaníes, frente a una clara infrarrepresentación en las artes visuales y los medios de comunicación en general. También fue oportuna, ya que se celebró en un año en el que hubo una importante presencia gitana en la Bienal de Praga y el primer pabellón romaní en la Bienal de Venecia de 2007. Los expositores gitanos que participaron en No Gorgeous no eran artistas profesionales, sino creadores de la comunidad, aparentemente al margen del canon artístico occidental. Este proyecto era nuevo en dos sentidos. Esta es una lista de los artistas en esta exposición, algunos con el mismo apellido que yo. Y esto fue porque uno de ellos era mi sobrino, Benjamin. Celia Baker es mi hermana. Celia Baker es mi hermana. Y hay otra Celia Baker, que es mi hermana. Esta idea de lo familiar, las contribuciones familiares, la comunidad familiar, de nuevo es un factor importante en la estética romaní, a la que hago referencia en mi propia obra. Así que fue nueva en dos aspectos. En primer lugar, como alternativa a la ausencia casi total de referencias a la producción visual de los gitanos entre los escritores académicos sobre la cultura y la identidad romaní de la época. En segundo lugar, daba cuenta de la cultura visual desde dentro de la comunidad gitana, con una exposición que pretendía alejarse de la mirada antropológica del arte popular y de las categorizaciones patologizantes del arte outsider. Teniendo en cuenta estos factores, No Gorgeous pretendía abrir un diálogo sobre el que pudieran construirse futuros proyectos. Este es un Gorgio, el título de la exposición. Es la palabra romaní para persona no gitana. No Gorgeous pretendía ser una subversión de los carteles de No Travelers, no itinerantes, no viajeros, que históricamente se veían en las ventanas de los bares para impedir la entrada a los gitanos. En 2007, esta fotografía de un pub de la parte este de Londres. Lo que pone aquí es otra forma de decir que no queremos que entren gitanos en este establecimiento. No Gorgeous era el título de la exposición. Había algunas personas que no eran gitanas en la exposición, pero el título hace referencia a este etiquetado racista, de tipo racista. Aunque esta práctica racista no es tan habitual, el gitano visible sigue siendo una presencia no deseada, como lo demuestra la legislación antigitana, la cobertura negativa de los medios de comunicación y los continuos ataques de vigilantes en toda Europa. Estos marcadores de exclusión de la esfera social y sus exclusiones paralelas de los paisajes físicos
han garantizado que la presencia gitana permaneciera oscurecida tanto en términos de visibilidad de la comunidad como de producción cultural. Esta obra la realicé yo en 2005. De nuevo, una referencia a no viajeros, no itinerantes, pero en este caso monumentalizado, haciendo que sea algo que sea como que llame la atención del espectador, pero le repela al mismo tiempo. Es una experiencia paradójica. Encontrarse con la obra de arte es algo muy interesante para mí y es algo que tiene mucha presencia en la visualidad gitana, esta experiencia. Otra versión de esta obra, una versión diferente, está ubicada en otro espacio, un espacio diferente. Hablaré un poco más sobre el uso de la ciencia y los espejos un poco más tarde. Estas obras de la exposición No Gorgeous abarcaron una amplia gama de medios, incluidos paneles pintados de interiores de caravanas, de roulottes, flores de tela, colchas de patchwork, mantas de punto, herramientas y juguetes personalizados, así como objetos más reconocibles como la pintura, el collage, la fotografía y la cerámica. Mis hallazgos mostraron que la parafernalia de la vida rural y la domesticidad estaban frecuentemente representados y se combinaban para dibujar fuertes asociaciones con la naturaleza y la libertad, así como con la familia y la comunidad. Algunos de los objetos mostraban una versatilidad que les permitía desempeñar múltiples tareas simultáneamente, como demuestra la combinación de funcionalidad y ornamentación. Los modos de fabricación son a menudo eclécticos e ingeniosos. Se percibía una opulencia exagerada, transmitida a través de la ornamentación y el uso de materiales brillantes y llamativos. Otro efecto de la superficie brillante era llamar la atención. Esto también se lograba mediante la yuxtaposición de texturas, motivos y colores que chocaban entre sí para producir efectos llamativos que cautivaban al espectador y al mismo tiempo distraían y desviaban la atención. Algunos objetos ofrecían al usuario múltiples funciones que desempeñar. La ambigüedad de estos artefactos refleja la naturaleza polivalente de la visualidad romaní y su potencial para influir en el comportamiento, y al hacerlo articula un conjunto de relaciones que me parece que caracterizan la agencia cultural romaní. Mi análisis de los artefactos en No Gorgeous también identificó una serie de dualidades clave evidentes dentro de la estética romaní, incluida una concurrencia de exhibición y ocultación, atracción y distracción, y lo ornamental y lo abyecto. Y cualidades incluidas eran la ostentación, el brillo, la discordancia, la multisituación y la multifuncionalidad. Lo que empezó a quedar claro fue que la práctica artística romaní se había configurado en respuesta a las circunstancias en las que siguen existiendo muchas comunidades romaníes. Circunstancias caracterizadas por un prolongado estado de emergencia que, por necesidad, han fomentado la integración de la práctica artística en el funcionamiento y los rituales de la vida cotidiana. Esa integración del arte en la vida se hace más evidente si tenemos en cuenta que todos los objetos que portan las comunidades itinerantes deben desempeñar múltiples funciones, lo que provoca una difuminación de los límites que ha dado lugar a una multivalencia nacida de la necesidad de satisfacer una variedad de necesidades con una conveniencia práctica. Esta preocupación sigue marcando las íntimas conexiones entre funcionalidad y arte dentro de la cultura romaní actual, y en consonancia con esta perspectiva pragmática, la decoración se ha empleado tradicionalmente como vehículo principal de la agencia artística y social de los romanís, una convención que sigue privilegiando el papel de lo social dentro de las prácticas artísticas romanís. Imágenes de nuestras obras de la exposición. De nuevo, un grupo de medios muy rico, con algunas cualidades comunes que a mí me resultan fascinantes.
Esta pieza en especial, que la estudié muy bien en mi doctorado, combina una serie de aspectos de la visualidad gitana que yo considero muy interesantes. La funcionalidad se podría utilizar como catapulta para cosas peculiares, pero también lo utilizamos como juguete. Es un objeto muy llamativo y esta idea de que exigiría a que lo encuentre, que tenga muchas posibilidades de utilizarlo, es algo que yo encuentro muy interesante. Las ideas sobre la importancia de lo social en el arte se desarrollaron durante el proyecto Futurroma, en el que se estudió la dinámica que subyace a una serie de relaciones, entre ellas los vínculos entre lo tradicional y lo contemporáneo, entre las prácticas artísticas domésticas y las profesionales, y entre los archivos individuales y las colecciones estatales. El proyecto pretendía examinar cómo las jerarquías de la práctica, el coleccionismo y la difusión pueden considerarse emblemáticas de la relación entre lo marginal y la élite. Y se preguntaba cómo el arte integrado en lo social puede contribuir a salvar la creciente desconexión entre el mundo del arte contemporáneo y la vida cotidiana. El proyecto también suscitó cuestiones más amplias sobre cómo la recalibración de las estructuras de valor dentro del mundo del arte y sus consiguientes marcadores de valía pueden ofrecer nuevas formas de replantearse mecanismos más amplios de separación. Al estudiar la relación entre las prácticas artísticas marginales y las que forman el centro de la escena, podemos encontrar nuevas formas de pensar en las relaciones entre los pueblos marginados y la sociedad mayoritaria. Cuando nos animamos a volver la vista a esas prácticas, volvemos a mirar a las personas que las han generado. De este modo, la obra de arte actúa como una extensión del artista, que a su vez actúa como una extensión de su comunidad. Al reevaluar estos objetos, nos sentimos motivados a reevaluar a sus creadores y, por tanto, a las culturas de las que surgen. Si tenemos en cuenta que históricamente los romaníes se han apegado poco al concepto de arte, estas son imágenes de la instalación de Futuroma, si tenemos en cuenta que históricamente los romaníes se han apegado poco al concepto de arte como una entidad separada en sí por sí misma, esto ayuda a explicar la definición aparentemente indistinta entre vida y arte para los romaníes. En consecuencia, la relación entre la estética romaní y la vida cotidiana de los romaníes puede entenderse como un ciclo en el que la experiencia, la interpretación y la representación se corresponden íntimamente para informarse mutuamente. Es dentro de este ciclo donde se produce la difuminación de los límites entre la práctica artística romaní y la práctica cotidiana de la vida, fomentando así que tanto la vida como el arte se influyan mutuamente de forma directa. Este planteamiento supone una alternativa propositiva a los sistemas de apreciación del arte ampliamente aceptados, cuyos métodos han separado históricamente el arte de las relaciones sociales, dando lugar a una cultura que, como sostiene el antropólogo Alfred Jell, ha reducido nuestra comprensión del arte como componente esencial de la acción humana. Para intentar restablecer esta conexión, consideremos, tal y como propone Jell, que los artefactos son el equivalente de las personas y viceversa en su condición y función de agentes sociales. Esta noción de intercambiabilidad entre personas y artefactos sugiere un enfoque esencialmente biográfico de todas las cosas. Los objetos tienen biografías, más que procedencias, y nuestros encuentros con ellos y a través de ellos forman parte de una serie de encuentros a lo largo de la vida de los artefactos. Esto sugiere un relato genealógico de los objetos, similar a la trayectoria vital de una persona, un enfoque biográfico que puede permitir un relato localizado del objeto, el objeto de arte, y su influencia en las relaciones sociales que lo rodean. Si seguimos esta línea de pensamiento, se deduce que las prácticas artísticas gitanas pueden considerarse el equivalente de las comunidades gitanas en términos de la agencia social que generan. Teniendo esto en cuenta, resulta evidente que los resultados tanto del arte como de la vida de los gitanos se basan en el despliegue y la puesta en práctica de las cualidades compartidas que los unen. Cualidades ejemplificadas por un ingenio ecléctico y una versatilidad inventiva que permite y fomenta el desempeño de
múltiples posicionamientos simultáneamente y que suscitan el mismo diálogo energético en sus correspondientes contextos, ya sean artísticos o sociales. Al reconocer la interconexión subyacente del quehacer humano, también se nos anima a reconocer las oportunidades de pensamiento innovador y acciones creativas, generando un espacio en el que el arte se entreteje y se integra eficazmente en el ámbito social. Al fomentar estos movimientos pragmáticos, la unificación, las comunidades romaníes siguen desmantelando eficazmente la política de separación, un tema subyacente que encajaba con la propuesta de los documentos 15 en 2022. Estas son algunas imágenes de la exposición Futuroma. Aquí tenemos la lista de los artistas. Esta es un poco la instalación de la exposición. Aquí vemos un poco todo el recorrido de la exposición. Estas son algunas piezas individuales y de nuevo podemos ver el uso de muchos medios distintos, algunos más artísticos, otros menos. One Day We Shall Celebrate Again, Roma Documenta 15 was a collaborative project with Un día volveremos a celebrarlo. En la Documenta 15 fue un proyecto de colaboración con Off Biennale de Budapest y voy a hablar de ello más adelante. El comisariado de la Documenta 15, Ruang Grupa, se basó en los valores fundamentales del Numbung, término indonesio que designa un granero comunal de arroz, para generar una práctica concreta cuyos principios de colectividad y distribución equitativa influyeron en toda su metodología, con el objetivo de hacer tangible el arraigo de la práctica artística en la vida cotidiana y poner a prueba enfoques alternativos de la economía, la colectividad y la sostenibilidad. El objetivo de One Day We Shall Celebrate Again era examinar las posibilidades de un museo de arte contemporáneo gitano. En concreto, cómo se puede presentar el patrimonio cultural no canonizado y el arte contemporáneo de artistas de origen gitano en un entorno expositivo cuando no ha habido intentos sistemáticos ni instituciones dedicadas a tal tarea. En el vestíbulo central del Fridericianum se expusieron obras de artistas romaníes paralelamente a una serie de emplazamientos satélites repartidos por todo el edificio. Para unificar las exposiciones de la sala principal con elementos dispersos, se me encargó un concepto de instalación que diseñé en dos partes conectadas entre sí. Aquí podemos ver a los artistas implicados en la exposición Documenta 15, Documenta 15. La primera parte era esta obra, que era parte de la exposición central. Lo podemos ver aquí, era una pintura muy épica de Thomas Paley, que utilizaba la metodología y mostraba esta historia del pueblo romaní. El primero se titulaba Diagrama de sombras y se hizo en respuesta a la exposición principal de la sala central. Shadow Diagram reflejaba la pintura monumental para ofrecer un amplio suelo y reflejaba la naturaleza temporal de los materiales. Aquí podemos ver a gente visitando la exposición, utilizando la tiza que había junto a ese suelo de pizarra. Y, bueno, se podía caminar luego sobre ello. La segunda parte de la instalación también incluía tiza, pero esta vez para evocar el concepto romaní del patrin y unir los 6 lugares dispersos de la exposición.
Históricamente, los patrons se utilizaban como señales efímeras hechas de hierba, hojas o ramitas, que los gitanos dejaban para indicar la dirección tomada o cualquier otra información útil, como si un terrateniente era hospitalario o no. Para marcar los lugares dispersos de la instalación, creé una familia de 6 patrons. Estos, significantes sencillos, gestuales y codificados, estaban formados por diversas configuraciones de círculos y líneas, y cada patron actuaba como un único componente que, al combinarse, producía un icono que se asemejaba a una rueda, el timón de un barco o las puntas de una brújula. Estos patrons se dibujaron en los lugares dispersos para denotar la naturaleza diaspórica de la exposición, al tiempo que significaban su conectividad. Y aquí podemos ver esos marcadores, cómo estaban distribuidos en los distintos edificios de la exposición. Era un edificio grande, así que queríamos algo que mostrara esta conexión de todas las exposiciones con la obra de Thomas Paley. Esta es otra exposición en el mismo edificio. Podemos ver otros de los patrons. Esta es una instalación dentro de la misma exposición. Aquí vemos el edificio con el patron aquí a la izquierda. Esto es en el exterior del edificio y esta instalación estaba también en la parte alta del edificio. Y esta es la instalación de Robert Gabrices. Esta es una obra mía, también marcada con un patrón y una manta de supervivencia. La manta Survival, la manta de supervivencia, se expuso en uno de los lugares dispersos de la exposición y está influida por los encuentros que tuve durante mis investigaciones sobre la visualidad romaní. Esta obra forma parte de mi serie Emergency Artifact, que combina mi fascinación por las prácticas artísticas domésticas con cualidades de la estética romaní. Al emplear la materialidad de la manta de rescate de papel de aluminio, normalmente pensada para su uso en circunstancias extremas, en el ámbito aparentemente banal de la artesanía doméstica, mi intención es explorar la naturaleza precaria de la seguridad y la comodidad que muchos de nosotros damos por sentado. Aquí la materia se transforma de fugaz al azar en rutinariamente duradera. El lento proceso de fabricación se refleja en la construcción del objeto y se yuxtapone a la óptica de la parafernalia de emergencia para poner de relieve cuestiones sobre la naturaleza del tiempo y sus implicaciones en la forma en que nos enfrentamos a los estados de crisis, que normalmente se entienden como emergencias agudas y no como sufrimientos crónicos. Las obras de esta serie también evocan procesos de reciclaje, por los que lo no deseado se transforma en algo de valor. Una conexión que tiene más resonancia para mí, ya que mi padre fue chatarrero durante la mayor parte de su vida laboral. Además de basarse en las actividades de conservación que están presentes en todas las prácticas domésticas y económicas de los romaníes, estas obras también recurren a las cualidades llamativas que sustentan la estética romaní, para hablar de la naturaleza contingente de la experiencia romaní en la que la seguridad y la estabilidad están continuamente en peligro. Mi práctica artística sigue funcionando como una interpretación de la estética romaní. Estas interpretaciones me permiten destilar y amplificar los elementos recurrentes dentro de la visualidad romaní, permitiendo así una narración experiencial de los mismos. Al reformular las cualidades recurrentes de la cultura visual romaní, mi trabajo pretende profundizar en las relaciones sociales que rodean a las comunidades romaníes. Las manifestaciones resultantes tratan de articular la naturaleza resistente de la estética romaní, una resistencia que puede haber servido para proteger a los romaníes de miradas indiscretas en el pasado, pero que también puede haber precipitado un sentimiento de dislocación que refleja la naturaleza paradójica de la visualidad romaní. La interiorización de esta paradoja ha sido quizá la base de la lucha histórica de los romaníes por reclamar con éxito un espacio en el mundo, pero esos mismos mecanismos, tal y
como se manifiestan en la práctica de los artistas gitanos actuales, están empezando a generar una mayor influencia e interés internacional, un interés cada vez más decisivo en nuestro camino hacia la igualdad. Ahora voy a hablar un poco de algunas obras, algunas piezas individuales. ¿Tenemos unos minutos más? Sí. Esta es una de las primeras obras. Se combina la ornamentación con algunas marcas de distracción para intentar resaltar esta especie de posición de ambivalencia de los romaníes en la sociedad. Tenemos esa parte, ¿no?, romantizada y demonizada. En esta serie, las marcas de la destrucción chocan con motivos ornamentales dentro de un fondo de espejo. La oposición entre ornamento y desfiguración que se observa en las obras es una reflexión, un reflejo sobre el papel histórico que los romaníes siguen desempeñando en el imaginario popular. Los interrogantes sobre la relación entre vandalismo y embellecimiento que plantean las obras, junto con su dualidad simultánea de función y ornamento, se suman a la ambigüedad de estos objetos. Voy a intentar ir pasando deprisa sobre estas obras. Esto es otra vez la idea esta del espejo, ¿no?, que es un motivo recurrente en mi obra. Y aquí lo hago utilizando nombres de distintas comunidades romaníes de Europa y de todo el mundo. Y aquí tenemos un grupo de obras que básicamente es igual que hemos visto en la bandera LGTBQ+. Se incorpora un elemento de la bandera romaní como una bandera establecida, ¿no?, sobre una bandera establecida, intentando mostrar esa resistencia y esa inclusión. Vemos estos diseños, estos bellos diseños que simbolizan la unidad, pero que también denotan esa intervención, ¿no?, de nuestra comunidad. Tenemos estas banderas alternativas o alteradas, y lo hacemos en distintos tipos de banderas. Aquí también una imagen en espejo, es una parte de otra serie en la que exploró las ideas del espacio imaginado, el espacio imaginado de los gitanos dentro de la sociedad. Y esto es especialmente relevante por la localización de la tierra, los lugares en los que vivir, que ha sido que muchas veces los romaníes han vivido en situaciones muy precarias en toda Europa. Y con este espacio ofrecemos esa alternativa de otro espacio, un espacio alternativo, y creo que es interesante. Un mecanismo interesante. Esto es lo que yo llamo biblioteca en espejo. Es otra serie de piezas en las que se reproducen portadas de libros en un espejo, de manera que cuando vemos estos libros el título está al revés, para dar esa idea de que estamos habitando el libro. Y esta es un poco la trayectoria histórica de los romaníes, de esa no cultura, ¿no?, pero a veces vemos que esa falta de voz se convierte en un instrumento en la literatura romaní y en parte del discurso económico y político. Así que esta
biblioteca, esta librería en espejo, tiene que ver con ese enmudecimiento del discurso y nos permite experimentar esa idea de sentirnos atrapados dentro de un libro, dentro de un discurso. Estas son otras obras en las que estoy trabajando en el momento para también marcar esos espacios. Y aquí otra pieza de mi serie de artefactos es una manta, una colcha, una especie de manta de rescate también. Es parte de esa manta de rescate que estaba hecha de punto. En este caso se utiliza la manta, pero se teje de una manera muy tradicional, se hace con tela y es complicado, es muy imaginativo. Y la experiencia de hacer estas obras es muy interesante para mí porque es un proceso lento. Y además también se puede destruir en cualquier punto del proceso. Es decir, tienes que prestar atención en ese proceso de fabricación y eso es muy interesante para mí. Estos artefactos de emergencia es una serie que ha llevado mucho tiempo. Esta es otra obra que he terminado recientemente. Voy a leer lo que dice de esta. Esta es una manta de supervivencia. Y tiene que ver con la manta Survival. Utiliza esa misma tecnología de los espejos. El objetivo potencial es claro, para mí es esa diferencia entre ver y no ser visto, y refleja el origen, se convierte en la teoría de una persona que pasa desapercibida dentro del entorno que lo rodea. Aquí de nuevo tiene que ver con ese pasar que hemos mencionado en la obra de los gitanos queer, pero también dentro del entorno que te rodea, ese pasar, pero también básicamente utilizar esto para continuar. Y tengo una parte, tengo un vídeo, un breve vídeo para terminar. Esta es la manta de rescate, esa surveillance blanket en acción. Thank you very much. Muchas gracias.